Aquí seguimos con ustedes en la dichosa palabra, con gusto, placer y satisfacción en este gigantesco puente de estar aquí con ustedes. Saludos al público que nos ve en otras ciudades y a través de la señal internacional de Canal 22. Y les recordamos que nos pueden ver por internet en www.canal22.org.mx. Les recordamos que la pregunta del día de hoy, por las redes sociales desde temprano, es ¿qué libro te gustaría poder leer en su idioma original? Ahorita, ¿qué libro has pensado te gustaría leer en su idioma original? En la tarde llegaban algunos en Twitter que decían que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, para inventarse ese idioma que se inventó Tolkien y que está maravilloso, que sería padrísimo poderlo descifrar. Entonces, sí sería... Bueno, a mí lo que me gustaría, repito, es poder entender esos idiomas para leer cualquier libro en un idioma. Entonces, se me hace muy difícil. Sí, ¿no? Alberto Ger Solé dice, me encantaría leer en el original la Ilíada y la Odisea, yo como él. Ese es el que más se me antoja. Claudia de Vidales dice Canek. Alejandro Cruz, La Divina Comedia. Luis Antonio Jiménez Ponce, La Guerra y la Paz de Tolstoy. Dice, lo intenté, pero aún no tengo tanto dominio del ruso, etcétera. Está bien el Canek, porque Canek sí lo puedes leer en su idioma original. ¿Que es español? Sí. Caperucita Roja, por ejemplo, se puede leer. Se puede leer. En el idioma original. No, y para los que quieren leer La Divina Comedia, eso es Borges, a pesar de que nunca tomó clases de italiano, se puede. Con la edición bilingüe la puede seguir. Se puede seguir. La Divina Comedia también dice Luis Enrique Silva, y Guerra y Paz también dice Roberto Ramírez. Ha habido bastantes que han coincidido. Con la edición bilingüe en verso, creo que la traducción es de Ángel Crespo, si no me equivoco. Sí, de Ángel Crespo. Se puede hacer, ¿eh? Sí, ahora, a mí me gustaría leer la poesía de Rimbaud, porque yo cuando la leo en todas las traducciones que he leído, digamos que no siento nada al hacerlo con ella. Porque Rimbaud, según entiendo, es un poeta muy asentado en la musicalidad del francés, del idioma original. Y entonces, como eso suele perderse, entonces veo los poemas de Rimbaud y digo, pues está chistoso. Es curioso, pero quién sabe cómo sean ya sintiendo la música. En Río Nuevo, yo tengo la edición bilingüe en Río Nuevo, igual que en La Divina Comedia, y Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, todos vienen en esa edición. Yo la tengo y sí alcanza, aunque no sepa uno tan buen francés, puede uno más o menos. Sí, pero el francés no sabe uno hacer la acentuación del verso, porque el francés no solamente es la acentuación, sino el largo de las sílabas. El largo de las sílabas, ese quién sabe cuál sea. Y luego el francés, aunque es una lengua romance también, no se traduce bien al español. Es muy difícil traducir poesía francesa. Porque tiene muchos matices que tienen que ver con justo la sonoridad y las vocales. El Principito, por ejemplo, que también tenía una versión bilingüe, como dices tú. Es muy bueno las versiones bilingües porque uno puede ir comparando cómo lo lee uno en su idioma original, medio inventarse, si no se sabe el idioma, en este caso el francés, para poder entender lo que se dice, pero con la sonoridad. Si no pudiera como más o menos atinarle a la y el Principito es prosa, ¿no? Sí es muy difícil. Es el caso de las ediciones bilingües de poesía indígena. Uno, puede ir agarrando ahí en el zapoteco como está, pero no puedes, o en el maya, ir haciendo las entonaciones. Entonces, es como si estuvieras tocando, no sé, un piano mal afinado. Sí, por poner un ejemplo. No alcanzas a captar la melodía. En griego sería el mismo caso, o sea, tú puedes ver las palabras y más o menos identificar y eso, pero sonaban totalmente distinto como uno lo podría leer como ahora. Uno lo puede descifrar ahí nada más de verlo, ¿no? Claro. Sin embargo, el de la Ilíada y la Odisea sí hay lecturas en YouTube, al menos de fragmentos en griego antiguo, y es súper interesante. Te das cuenta cómo pronuncian la omega, por ejemplo, que es esa o y es o sea, que es imposible, digo, no lo haría uno si no lo sabe. Que eso nos podría pasar, por ejemplo, con el Quijote. Si uno va a la versión original con ese castellano antiguo, me imagino que ha de leer como si fuera otro idioma, al que nosotros podemos hoy entender como español. Se decía que Freud había aprendido el español para poder leer el Quijote
en nuestra lengua. Algo de español pudo aprender para descifrar el Quijote en español. Bueno, lo he escuchado, ¿no? Ahora, a mí me da siempre la tentación, por cuestión de trabajo, pues he tratado de leer a poetas chinos, por supuesto en traducciones, y leer a Li Po, por ejemplo, dicen que leerlo, oír recitar los poemas de Li Po o de Li Bai, como dicen ahora, dicen que es una cosa verdaderamente increíble de la sonoridad. Sí. Y que eso se pierde todo, ¿no? Todo Obviamente. lo pierdes en las traducciones. Hago un cosa ahí. Lo que pasa que cuando tú oyes en un idioma que no captas, te suena muy musical, y parece marimba y todo el chino asunto, parece marimba, pero si luego lees en la solapa el currículum de Li Po, te va a parecer marimba y te va a parecer así, porque no logras captar la diferencia entre la sonoridad de la prosa y de la poesía. A mí me pasó con una poeta filipina, que leyó su poema y todo. ¿Pero en qué bonito. ¿En Tagalo? En Tagalo. Y luego, en Filipinas realmente hablan en inglés. En Tagalo. ¿Sí? Y luego leyó un texto que era de carácter informativo y sonaba igual. Al menos para mí, que el poema. Ese es el problema. Un poema en prosa. No, era el currículum. Sí, era en un festival. Sí. Y fue por pura puntada. Pero eso es interesante. Bueno, porque no logras tú captar. Es el idioma, no tanto el contenido. Es que además el idioma poético está hecho de una tradición de siglos, o sea, no puedes llegar a él de golpe nada más. Entonces, nuestros versos en español hoy, un endecasílabo de nuestro español de hoy, del español del siglo XX, suena como suena porque trae también toda la historia de la métrica española, que es un invento, es una construcción artificial, un lenguaje que no existe, ¿no? Que no es el lenguaje autónomo del español, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, a propósito de, imagínense cómo traducirían, nos pide Carlos Escutia, nos hizo esta pregunta el sábado pasado en la Universidad del Estado de México, que si habláramos de Altazor, de Vicente Huidobro. ¿Traducido? Imagínate traducir a Altazor. No hay tanto problema. No hay, claro. Te voy a decir por qué. A ver. Porque la gran, digamos, novedad de Huidobro, que es un poeta clarísimo en términos de su poética, el mejor libro que yo conozco sobre Huidobro, con palabras de Huidobro como antología, se llama Poética y Estética Creacionistas, publicado por la UNAM, que es una selección de textos que hace Vicente Quirarte, tanto de las cosas programáticas como de los poemas. Es una joya del libro. Bueno. Pero, ¿cuál es la novedad de Huidobro? Ir básicamente sobre imágenes. Aunque tiene una prosodia donde tú entras en ciertos ritmos de sonoridad, la cuestión básica para él es decir, inventar, por ejemplo, un horizonte cuadrado. ¿Sí? Dice, si alguien dice un huevo ovalado, pues no está diciendo ninguna novedad porque todo huevo es ovalado. Pero un horizonte cuadrado está creando algo que sin él no hubiera podido existir. ¿Sí? Claro. Entonces es un poeta muy recargado precisamente en las imágenes, en imágenes insólitas, aéreas, extraordinarias, verdaderamente desconcertantes. Sí. Es todo un viaje. Leer Altazor es un poema, digamos, de largo aliento, que va usando ritmos distintos, que va cambiando, que va haciendo juegos de palabras como la golondrina, la golonfina, la golonniña, la golonrima, ¿sí? Jugando con ese tipo todo de lo del juegos. Molino de advenimiento. Sí. Un molino de tal. Sí. Es una experiencia de las más deliciosas que hay. Pero sí se puede traducir porque está en la golondrina, en lo de las golondrinas no, por ejemplo. Sí. Pero en lo del horizonte cuadrado, sí esas se puede. Las imágenes, sí libra. Él escribió algunos poemas en francés también, ¿no? Sí, es que él estuvo viviendo en París un rato, porque él estuvo viajando bastante por Europa, y de hecho Altazor fue publicado en Madrid en el año 31, si no me equivoco, y él era uno de los que acudían a un café que se llama Pombo, que ya no existe en Madrid, pero está en la calle Carretas, que está muy cerquita de la Puerta del Sol, que me imagino que todos ¿De este lado o de aquel lado? Del lado de detrás del reloj, ahí se ponen, que ahora hay un montón de tiendas de ortopedia. Bueno, pues ahí había un café literario donde Ramón Gómez de la Serna hacía sus tertulias, y uno de los tertulianos
era justamente Huidobro. Entonces, Qué en gran sus época, pasos, sí, imagínate, en el 31 además, Llora la esa ortopedia República, porque preguerra. Están muy amolados los poetas que estaban por ahí. Ahora, en cuanto al creacionismo, hay algo, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que se pueden decir, pero es curioso esta descripción que hace Eduardo de lo que es el creacionismo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a la dichosa palabra. Te doy porque la- todavía nos está regando. Pero regresamos Y al regresamos. creacionismo. Regresamos. Sí, es También Laura había querido regresar. A menos que nos corten. Ninfa, si quieren también, no pasa nada. Bueno, tenemos Casi la que el año pasado. dichosa palabra que resuena. Dicho de lo ostentoso, de lo pomposo, grandilocuente o ridículamente solemne. Palabra de origen italiano para los que atinen o sepan. ¿Tenemos, Laura? Tenemos esta maravilla de los hermanos Rincón, que ustedes recordarán por ese programa radiofónico que luego hacían discos con canciones infantiles y con Cuca Cerratos. Ellos tres, que han hecho bastantes publicaciones, tienen este también que se llama Trabalengüero, que pues tal cual es una recopilación de los trabalenguas populares mexicanos, que lo que hay es una invitación a decirles a los chicos que los trabalenguas no están para sufrir, sino para divertirse, y a los mayores recordarles también que, pues que uno puede jugar con el lenguaje. Está, y creo que parte del mérito de esta publicación es que las composiciones tipográficas son del maravilloso Alejandro Magallanes, que además sabemos que ve la dichosa palabra, así que si nos estás viendo, Alejandro, un saludo y un abrazo para ti desde esta mesa. Y bueno, pues es una chulada con la que se pueden ustedes divertir justamente con las palabras. Y bueno, es una gimnasia hasta para el cerebro. Porque Editorial Nostra. Sí, Editorial Nostra. Muy bien, Pablo. Y también tenemos de Goran Petrovic, Bajo el techo que se desmorona, una novedad de Sexto Piso que viene muy bien recomendada, ni más ni menos que por Alberto Manguel, quien dice: en la narrativa de Petrovic hay una nueva realidad filosófica, metafísica, estética que traza los fundamentos del mundo en que nos hallamos. Libro que se antoja mucho, una novela de Goran Petrovic por cortesía de Sexto Piso. Y tenemos una novela muy famosa, a Alma Velasco le gustó mucho, se llama Purga, de Sophie Oksanen. Es una cortesía de Salamandra y Alma Díaz. Es realmente una novela, ¿cómo dicen? ¿Cómo le dicen a los bestsellers ustedes? Superventas. Un superventas que afortunadamente tenemos aquí gracias a la traducción de Tula Marjeta Aola Rizanen y de Tomás González Aola. Aquí está, pues. Bueno, Pablo quería agregar algo y Laura también, pero nos piden desde la cabina que vayamos a un corte, pero pues podemos empezar con sus participaciones. Bueno, Seguimos ahorita acumulando. regresamos. She